12. Graficación de distribución de frecuencias. La representación gráfica de una distribución de frecuencias depende del tipo de datos que la constituyen. Se pueden utilizar gráficos circulares, barras, histogramas y polígonos de frecuencia. Tablas de distribución de frecuencia. La organización de los datos generalmente implica el arreglo de las observaciones en clase. Distribución de frecuencias. Es el arreglo de los datos para expresar la frecuencia de ocurrencia de las observaciones en cada una de estas clases. Estas distribuciones se pueden hacer para variables discretas y continuas. Para realizar la tabla de distribución de frecuencias es necesario obtener los datos, la frecuencia relativa y frecuencia acumulada. Tabla de frecuencia. Es una herramienta para arreglar los datos obtenidos de una investigación. En el siguiente ejemplo, se observa cómo se construye este tipo de tablas. 1. Se tiene una serie de datos, como vemos aquí en la primera columna, que es X, que pueden ser 25, 10, 30, 15, 25, 40, 35, 10, 30, 15, 20, 25, 15, 20, 35, 25, 30, 35, 20 y 20. 30 y 20. Se ordenan de mayor a menor y se coloca en la tabla de los datos se denominan como X. En la segunda columna se coloca la frecuencia, que es el número de veces que se repite cada dato. En la tercera columna se escribe la frecuencia relativa, que está dada por una fórmula. En la cuarta columna se escribe la frecuencia acumulada. Nota, este tema ya se vio con anterioridad. Entonces aquí acomodamos los datos que van ordenados de menor a mayor, se escribe la frecuencia en la siguiente columna, la frecuencia acumulada se saca con F entre N, donde N es el total de número de datos, que son 20, y finalmente la frecuencia acumulada es la sumatoria, ¿sí? La primera frecuencia acumulada es la frecuencia relativa inicial, que es 0.10, y luego se van sumando. 0.10 más 0.15 nos da 0.25, 0.25 más 0.15 nos da 0.40, 0.40 más 0.25, 0.65, 0.65 más 0.20, 0.85, 0.85 más 0.10, 0.65, 0.95, 0.95 más 0.01 igual a 1. Gráficas circulares. La gráfica se divide en varios sectores, proporcionales en tamaño a las frecuencias de las diferentes categorías. Para construir una gráfica de sectores es necesario convertir la distribución a una frecuencia relativa. Como si cierta clase o categorías tienen una frecuencia relativa del 10%, un sector de la gráfica con un ángulo de 30 será igual al 10% de 360, que es igual a 36 grados. Se utiliza para representar. En esta gráfica circular se puede acomodar por porcentajes, ¿sí? Como por ejemplo aquí vemos 40%, 20 y 10, pero lo correcto es acomodarla en grados para, con ayuda de un transportador, dividir el círculo en los diferentes grados que van a indicar la proporción de la gráfica. Por ejemplo, aquí tenemos los datos, su frecuencia relativa, y finalmente esa frecuencia relativa se multiplica por 360, que son los grados. 0.80 por 360 nos da 288 grados, que lo podemos representar más o menos de aquí en la gráfica. 0.10 por 360 nos da 36 grados. 0.06 por 360, 21.6, y 0.04 por 360, 14.4. La representación de aquí es más o menos representativa, ya que no se realizó con un transportador. Los histogramas. Un histograma está formado por una asociación de rectángulos continuos constituidos sobre una recta. ¿Sí? Aquí tenemos el eje de las X, el eje de las Y se colocan las columnas en el histograma. Son columnas unidas, no hay espacio entre ellas. La base de cada rectángulo representa la amplitud del intervalo y la altura está determinada por la frecuencia. Entonces, los histogramas se calculan los datos por frecuencia, que en el eje de las Y van las frecuencias. Gráfica de barras.
Las gráficas de barras son utilizadas para variables de tipo discreto y permiten presentar la frecuencia en cada uno de los niveles de la variable de interés, particularmente la altura de cada barra. Es proporcional a la frecuencia o cantidad de elementos que pertenecen a la categoría en particular. La gráfica de barras puede utilizarse de varias formas. Horizontalmente recibe el nombre de gráfico horizontal de barras o vertical de barras, recibiendo el nombre de gráfico vertical de barras. A diferencia del histograma, el de barras tiene una separación que debe de ser igual entre cada una de las barras, aunque aquí no es de manera proporcional, la idea es que sí sea de manera proporcional. Entre cada barra debe de haber un espacio, lo mismo sucede acá en la barra, tanto en la barra horizontal como en la vertical, tiene que haber un espacio entre ellas. El polígono de frecuencias. Los polígonos de frecuencias se realizan trazando los puntos que representan las frecuencias y uniéndolos mediante segmentos. También se puede construir el polígono de frecuencias uniendo los puntos medios de cada rectángulo de un histograma. Entonces, en el eje de las X van las frecuencias, que también puede ir la frecuencia relativa. Y en el eje del H van los datos. Entonces, lo que se trata de hacer es que se colocan el dato y se van uniendo se grafica tanto el dato como la frecuencia y se van uniendo por medio de líneas y entonces ya se obtiene el polígono de frecuencias. Como vemos aquí, el punto medio de las barras, al unirlos nos dan un polígono de frecuencias. 2.13. Ojiva. También es posible representar a las distribuciones de frecuencia acumuladas mediante una gráfica denominada ojiva. Para construir una ojiva, coloque primero un punto en el límite inferior de la clase más baja sobre el eje X para mostrar que no existen observaciones de esta magnitud o menor. Después, directamente encima del límite superior de la clase más baja, coloque el punto en la altura igual a la frecuencia de la clase. A la ojiva obtenida de esta forma también se le denomina polígono. La ojiva se grafica los datos por la frecuencia acumulada, ¿sí? Esto es que la ojiva siempre va a ir subiendo, ¿sí? Como se ve aquí, siempre va a estar de subida. Y como dice aquí, acuérdense, entonces es con la frecuencia acumulada. La ojiva se grafica con la frecuencia acumulada y aquí está el ejemplo anterior donde tenemos los datos, tenemos la frecuencia acumulada y solamente se van acumulando, ¿sí? Cuando el X vale 10, la frecuencia vale 0.10. Cuando X vale 15, la frecuencia acumulada vale 0.25 y así sucesivamente. 2.14. Gráfica de dispersión. Un diagrama de dispersión o gráfica de dispersión o gráfico de dispersión es un tipo de diagrama matemático que utiliza las coordenadas cartesianas para mostrar los valores de dos variables para un conjunto de datos. Si existe un parámetro que se incrementa o disminuye de forma sistemática por el experimentador. Se le denomina parámetro de control o variable independiente y habitualmente se representa a lo largo del eje horizontal, eje de las abscisas. Las variables medidas o dependiente usualmente se representan a lo largo del eje vertical, eje de las ordenadas. Un gráfico de dispersión, como vemos, solamente es acomodar los puntos sin tener una unión o sin tener una secuencia. Y un diagrama de dispersión puede surgir varios tipos de correcciones entre las variables, un intervalo de confianza determinado. La correlación puede ser positiva, como vemos aquí, que va hacia arriba, esa sería la positiva, o puede ser negativa, como vemos aquí, que quiere decir que viene hacia abajo. O nula, ¿sí? Donde no habría un total, o sea, no habría ni aumento ni descenso de la gráfica, esto es que podría ser una línea recta. Para una correlación lineal, el procedimiento de ajustes conocido como regresión lineal garantiza una solución correcta en un tiempo finito. Si yo quiero ver el comportamiento, lo que hago es una regresión lineal para poder trazar una línea en medio de los puntos y los puntos que estén más cercanos a la línea serán los puntos que estarán más correctos o más apegados a la solución del problema. Como nota importante, cuando se desea graficar con los diferentes datos que se tienen en una tabla de frecuencias, se realiza de la siguiente forma.
En el eje X, que lo vemos aquí de color azul, se escriben los datos. En el eje Y se anota la frecuencia o la frecuencia relativa o la frecuencia acumulada, que está aquí en rojo. Con esto terminamos. Hay que hacer el cuestionario 6 con ayuda del material. Contestar estas preguntas, guardarlo en formato PDF y subirlo a la plataforma. La actividad 6 es completar esta tabla, ver qué representa cada imagen. Después resolver el problema 2 y trazar la gráfica que se les está pidiendo en cada punto. Resolver el problema 3 y con ayuda de la gráfica, con ayuda de los datos, lo del gráfico, trazar la gráfica que se está pidiendo. Lo mismo sucede en el problema 4, hay que resolverlo y graficar. El punto 5 igual hay que resolverlo y graficar. Y enviarlo en formato PDF a la plataforma de Brightspace.